Informativo Forever FM. Solo la verdad y nada más que la verdad. Son las 7 de la mañana, 59 minutos. Carlos Alberto, buenos días. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Tenemos la información ya de un cálculo que ha hecho Andrés Roche del Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, y el ingeniero de la SPOL, Cristian Rosina, que las ciudades grandes y medianas se perjudicarían ante la distribución de la fórmula de asignación de los recursos para los problemas locales. Hemos hecho contacto telefónico con el ingeniero Rafael Dávila Egues, asambleísta por Conciencia Ciudadana y miembro de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. Ingeniero Rafael Dávila, Washington Delgado los saluda en Radio Forever para gran parte de la costa que nos están escuchando. ¿Por qué el Código Territorial castigaría a los gobiernos seccionales eficientes, como usted ha manifestado en otras entrevistas? Bienvenido, buenos días, ingeniero Dávila, lo escuchamos. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. No le escuché bien la pregunta, había un problema en el sonido, pero la última parte me parece que se refiere a la denuncia que yo he hecho respecto a los faltantes de los recursos. Y efectivamente, mire, a propósito del tratamiento en la Asamblea Nacional del COTAS, estuvimos investigando las transferencias que el gobierno efectúa a los municipios y consejos provinciales del país, hoy llamados GATS, que son las siglas de Gobiernos Autónomos Descentralizados, los GATS. Y descubrimos que en el año 2009 el gobierno estaba transfiriendo exactamente la misma cantidad que había transferido en el año 2008 por concepto de la ley del 15%. Y nos llamó la atención porque, como su nombre lo indica, la ley del 15% señala que el gobierno tiene que transferir a los gobiernos autónomos descentralizados el 15% de los ingresos permanentes que tiene el gobierno central. Vale decir, ingresos permanentes antes se llamaban ingresos corrientes, la nueva constitución ahora le llama ingresos permanentes, que son los ingresos tributarios. Y los no permanentes son básicamente los ingresos petroleros. Entonces, bueno, me llamó la atención que se transfiera la misma cantidad porque naturalmente las rentas del Estado, los ingresos tributarios del Estado, van creciendo con el paso de los años. Entonces, descubrí que al pedir la información al Ministerio de Finanzas, le voy a hablar en números globales que es más fácil entenderme, ¿verdad? En el año 2008, los ingresos permanentes del gobierno fueron 6.000 millones de dólares. Saque usted el 15% de 6.000, 6 por 15, 900. Entonces son 900 millones de dólares que debía transferirse en el año 2008 a los gobiernos autónomos descentralizados, y efectivamente se transfirieron 900 millones. Pero en el 2009 se transfirieron los mismos 900 millones. Cuando pido al gobierno, al Ministerio de Finanzas, cuáles fueron los ingresos permanentes del año 2009, fueron 8.000 millones. Saque el 15% de 8.000 millones, es 1.200 millones. Entonces ahí hay un faltante de 300 millones, porque debieron transferirles 1.200 y solo les entregaron 900. La cifra exacta son 347 millones de dólares. Y algo parecido ocurre con el FODESEC, es el otro fondo que alimenta las cuentas municipales, que es el Fondo de Desarrollo Seccional, llamado FODESEC, que la ley señala que equivale al 10% de las recaudaciones del impuesto a la renta. Ahí hay un faltante de entre el 2008 y el 2009, sumado a los 2 años, que hay falta desde el 2008, hay unos 300 millones más. Entonces, en números globales, mi querido amigo y amigos de Guayaquil, en números globales, lo que el gobierno ha dejado de transferir a los gobiernos, a los GATS de todo el Ecuador, son 640 millones de dólares. Hablo del año 2008 y del año 2009. Esta es una cifra que la conocen los municipios. Yo he conversado con el presidente de la AME, con la gente del CONCOPE, y que lamentablemente mantienen un silencio cómplice. Bueno, son muchos de ellos de Alianza País, entonces prefieren estar calladitos, prefieren que les quiten las rentas de sus municipios antes que organizar una protesta seria, formal, frontal, con alta voz, ¿no es cierto?, con voz alta hacia el gobierno. Y despacito han hablado con el ministro de Finanzas. El ministro de Finanzas le ha dicho que están revisando todavía la cifra del 2009, que hay que hablar hay que preparar una liquidación para el futuro.
Sé que la semana pasada que estuvieron en el Palacio de Gobierno, conformaron una comisión tripartita donde están delegados del presidente de la República, del ministro de Finanzas y de los municipios del país, que van a estudiar las cifras. Bueno, le han dado largas al tema, los municipios en voz baja, y claro, seriamente perjudicados todos los pueblos del Ecuador porque no han recibido las rentas completas y desafortunadamente, claro, el gobierno seguramente esos dineros los ha utilizado para un gasto desmedido que nosotros sabemos que tiene el gobierno, sus programas de asistencialistas, de bonos, de subsidios, y no transfiere los dineros que debería transferir. Ingeniero Rafael Dávila, sin embargo, el alcalde de Guayaquil sí ha protestado, él ha hecho conocer su inconformidad por el reparto, inclusive por la fórmula misma que el asambleísta Andrés Roche la califica de confusa, incierta y discrecional. Es decir, habría un alcalde defendiendo la renta de los municipios y, como usted ha manifestado, la mayoría o el resto de alcaldes no han dicho ni pío en este caso. Sí, es muy cierta su observación y le agradezco. A veces es difícil tratar casos puntuales, pero yo, de esa cifra que yo he mencionado, 640 millones, se debería restar, honestamente, lo correspondiente a la ciudad de Guayaquil, porque quizás el único alcalde, eso hay que decirlo, no porque yo lo diga, esto porque está a la vista del país. Creo que el único alcalde que sí enfrentó este problema, sí le dijo al ministerio que las rentas que debía hacer son tales. Me acuerdo que el alcalde de Guayaquil creo que hablaba de 194 millones. Así es, sí. Parece. Y el gobierno, usted sabe que cuando viene un alcalde en una posición tan firme, que hizo la manifestación, la concentración que hizo en Guayaquil a comienzos de año, el gobierno, en el caso de Guayaquil, no ha tenido más que reconocer y le ha ido transfiriendo las rentas completas. Entonces, bien. Ahora, ingeniero, lo negativo es obviamente que se le reste a las ciudades medianas y grandes para favorecer a las pequeñas, porque desde el punto de vista ni siquiera humano, sino hasta lógico, a los municipios pequeños hay que ayudarlos, hay que darle asignaciones extrapresupuestarias, porque tienen necesidades insatisfechas, ancestrales inclusive, ¿verdad? Entonces, en ese sentido sería favorable, sin que se perjudique a las medianas y a las grandes ciudades. Sin embargo, el presidente de la República tiene una lógica que en parte sería aceptable y quiero conocer su opinión. Él dice que las ciudades grandes y medianas deberían estar satisfechas de que a las pequeñas se les ayude, ya que así se evitará la migración desde ciudades pequeñas a las medianas y grandes. ¿Qué opina usted?